Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Francisco Ingubil, coordinador de Consultores con Buen Clima, este grupo sin fines de lucro que se propone capacitar a consultores de cualquier especialidad, consultores de empresas, asesores, en diversos temas que les interesen a ellos para ser más exitosos como consultores y llevar más éxito a sus clientes, incluyendo en los cursos que les damos nociones sobre el mundo que se viene con el cambio climático que ya estamos viviendo, estas sequías y estos cambios de clima que aparentemente cada vez son peores, y trayéndoles las mejores prácticas internacionales para que ellos puedan llevar a sus clientes en ese aspecto. Es decir, vamos a explicarles un poco sobre qué es el efecto invernadero, explicarles cómo ellos pueden influir, motivarlos para que quieran influir y darles las mejores prácticas que les lleven a sus clientes negocios mejores y al mismo tiempo luchar contra el efecto invernadero y el calentamiento global. Dentro de nuestra misión está difundir nuevas tecnologías. Y en este momento estamos ante una nueva tecnología que aparentemente es revolucionaria. Nosotros no somos expertos en el tema, pero hemos convocado a varios expertos y les queremos mostrar este asunto de las algas rojas. Tenemos en pantalla en este momento la página web de una pequeña empresa sueca que desarrolló, cultivó estas algas rojas y se las suministró a las vacas. ¿Con qué resultado? Las vacas reducen las emisiones de metano que habitualmente hacen al digerir la celulosa, grandes cantidades de metano, y esto tiene un impacto sobre el cambio climático porque el metano es 84 veces más causa de efecto invernadero que el CO2, por ejemplo, que es lo que eructan los autos, por decir de alguna manera. En esta imagen ustedes ven a la izquierda a los dueños de esta empresa. Uno de ellos parece de escuela primaria, son muy jóvenes, muy inquietos y ya han cumplido un ciclo completo, es decir, cultivaron las algas, se las suministraron a las vacas y ya están entregando carne en los supermercados que se produjo con menos emisiones de metano, 80% menos emisiones de metano. Esto es una demostración de que se puede, de que el ciclo completo está realizado, que la carne la está comiendo el público y que las cosas funcionan. En muy pequeña cantidad. El problema, y por eso hacemos este webinario, es que hay que estimular este mercado para que crezca esta producción si es que ustedes están de acuerdo que vale la pena. Vamos a pasar a la siguiente. Otra empresa que también se ocupa de estas algas Asparagopsis, se llaman. Está en inglés, pero ustedes van a ver que ellos hablan, el último numerito de esta página dice 98% de la reducción de los gases de efecto invernadero. Y acá vemos a uno de estos australianos, porque esta empresa es en Australia, que está mostrando las algas rojas. Y si miran dónde señalo yo con el cursor, van a ver que acá hay un dato que es fascinante. Este dato, el Instituto Nacional de Australia todavía no lo está dando, no lo está confirmando, no lo está divulgando, porque ellos lo midieron 20% más de producción. El metano que la vaca no eructa lo transforma en carne o leche, con lo cual los productores se encuentran con un incremento de la producción del 20%. Los australianos midieron esto, todavía no lo están divulgando porque hay una cosa que se llama peer review, o sea, la revisión de pares de otros científicos que van a certificar que esto se midió con el instrumental adecuado y con la tecnología adecuada para poder decir que están de acuerdo con eso. Pero es un dato importantísimo para que valga la pena esta tecnología. Si se incrementa un 20%, bueno, es un caso típico de que es win-win, ¿no? Ganador-ganador. Es decir, gana el productor, gana el medio ambiente. Pero no solamente gana por ahí, porque vamos más abajo y ustedes van a ver que acá abajo dice Carbon Credits, que es lo que comúnmente llamamos bonos de carbono, que ya vamos a ver que tal vez la terminología no es exacta, pero se los ha dado en llamar así. Bono de carbono quiere decir que alguna empresa que emite mucho gases de efecto invernadero se ve obligada, a- o moralmente o porque hay leyes al respecto, a comprar estos bonos y con ese dinero hay otras empresas, como podrían ser ustedes, utilizando estas algas,
que reducen los gases. Entonces se netea, ¿no? Entonces aparecería plata no solamente por el 20% de incremento en la producción, sino por los bonos de carbono que lo que nosotros pensamos es que es como la palanca de esos autos antiguos que había que darles palanca para arrancar este mercado, necesita esta palanca, estos créditos para echarse a andar, para que más empresas salgan a producir algas y abastezcan a todas las vacas del mundo para mayor producción y menos gases. Pero eso no es todo. Vamos a la próxima. Además de eso, hay empresas que se han comprometido a utilizar menos, utilizar leche, por ejemplo, o carne, en algún caso será, que haya emitido menos metano a la atmósfera en su producción. Acá tenemos a Danone, que hace un tiempo ya se comprometió a reducir un 30% sus emisiones de metano. ¿Por qué hacen esto? Y bueno, quizá porque los consumidores quieren comprar leche o postres que están trabajando para bajar el calentamiento global, porque ya estamos viendo que hay unas sequías tremendas y que hay tormentas tremendas, incendios tremendos. Entonces, queremos contribuir, entonces preferimos el postre de Danone que uno que no está reduciendo el metano, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos tanto de sequías? Bajemos una más, Tucho. Porque el gas metano contamina 84 veces más que el dióxido de carbono. Cuando dicen contamina, ¿qué quieren decir? Quieren decir que el gas metano tiene un efecto de frazada para evitar que salga el calor del planeta, entra el sol, pero no sale, es 84 veces más en el corto plazo, en los primeros 20 años, 84 veces más causal de efecto invernadero el metano que el CO2. Entonces, bajemos una más. Las consecuencias las hemos vivido en la Argentina y en Latinoamérica. Pongo este ejemplo. Miren, los de ustedes que están en contacto con el campo saben perfectamente lo que fue esta sequía. Hace 3 años que estamos padeciendo sequías y lamentablemente esto no parece cambiar. Entonces tenemos acá una oportunidad, además de ganar más plata y tener subsidios, y tener precios diferenciales en el mercado, porque empresas como Danone van a salir a buscar leche o carne que fue producida así, tenemos la tranquilidad que estamos luchando en contra de un enemigo que, que vale la pena luchar. Es decir, una vez más, el campo está siendo un aliado de los que quieren luchar contra el cambio climático. Bajemos una más. No somos los únicos, nosotros, los argentinos, los que sufrimos esto, o los latinoamericanos. Europa sufre su peor sequía en 500 años. Es decir, no solamente agrícola, sino están racionando el agua. Yo en este momento estoy en España y les digo que es tremendo lo que se ha padecido acá en cuanto a racionalización del agua para consumo. Y esto, repito, es una tendencia. Así que, eh, ahora, sabemos que el campo siempre fue positivo en temas ambientales, ¿no? Un campo bien administrado, un pastoreo bien administrado, secuestra más carbono del que emite. Esto lo sabemos, por eso estamos contentos de traer una buena noticia para, digamos, los héroes de la película, no los villanos. No estamos acusando a nadie porque hay veces que el campo se siente acusado y se ponen en contra. Una grieta más surge entre ambientalistas y agropecuarios o ganaderos. No hay tal grieta. Nadie está acusando a nadie. Estamos diciendo que hay una oportunidad interesantísima y que en este caso hay que aprovecharla lo más rápido posible. Es lo que nosotros creemos y lo que, como no somos expertos, queremos que ustedes debatan esto, que vean la noticia, que lo discuten y que veamos cómo podemos hacer para acelerar la creación de este mercado, ¿verdad? Pasemos a la siguiente, por favor. Esta es otra que demuestra que, visto desde el extranjero, ven cómo nosotros estamos padeciendo, dice, los últimos 3 años, ¿no? Siguiente, una sequía espantosa. Ahora, vamos a hablar brevemente de qué es el calentamiento global, porque a algunas personas que no están muy en el tema les viene bien enterarse. Porque muchas veces se dice, no, pero siempre en la historia ha habido calentamientos y enfriamientos. Sí, es verdad, hubo como 5 o 6 en los últimos 200.000 años, pero el que estamos ahora duplica el promedio de los demás, ¿sí? Y otra cosa que podemos ver es que en este primer gráfico, donde tengo el cursor, más o menos es donde ocurre la revolución industrial, ¿no?
y se empieza a utilizar combustibles fósiles, acá en 1800, digamos, mediados de 1800. Y ahí se va para arriba y se hace exponencial con el mayor consumo de combustibles la presencia de CO2 en la atmósfera, ¿sí? O sea, la presencia de gases que hacen, ahora vamos a ver cómo funciona esto, hacen una especie de frazada que deja entrar el calor pero no lo deja salir. Acá está justamente eso. Los rayos solares, porque tienen una frecuencia de onda muy intensa, pasan fácilmente a través del gas, pero una vez que pegan en la Tierra, baja la frecuencia de esa onda y entonces ya no sale tan fácilmente, se choca con los gases y se produce un aumento de la temperatura. Volvamos al gráfico anterior, que ven ustedes en estas barras rojas, ven cómo la temperatura ha ido subiendo muy parecido, lo que pasa es que está más extendida en el tiempo, es la anterior, pero es muy parecida a la curva con la presencia del carbono. Entonces, eh, no hay ninguna duda que la actividad humana fue la que provocó esto. Ahora, nosotros acá no estamos preocupándonos por la actividad humana, estamos tratando de aprovechar una oportunidad que aparece con las algas, que genera ganancias y al mismo tiempo reduce el cambio climático. Entonces, lo que queremos es debatir, ¿se puede acelerar este mercado? ¿Podemos convocar a acuicultores, a productores de algas, a camaroneros que pueden cultivar algas al mismo tiempo que hacen camarones? Podemos convocar a empresarios financieras que se organicen feedlots entre ellos para crear una empresa que genere algas, porque yo no sé qué opinan ustedes, pero yo como productor agropecuario, si me dicen, podés aumentar un 20% tu producción, no me cabe duda que me interesa. Después habrá que ver, bueno, cuánto me cuestan las algas, pero obviamente cuanto más producción haya, habrá más aprendizaje y bajarán los precios. Bien, pasemos a la siguiente y ya vamos a presentar al siguiente orador. Siguiente, sacamos esta imagen y volvemos a que yo presente a alguien, Tucho, por favor. Les voy a presentar entonces ahora a Laura Amdam, que es una de nuestras presentadoras, que es doctora en agronomía y es licenciada en ciencias ambientales. O sea, interesante porque tiene una pata de cada lado de esta grieta de la que hablábamos, ¿no? Ella nos va a explicar cómo afecta a los ganaderos el cambio climático, pero al mismo tiempo cómo los ganaderos pueden aprovechar los subsidios que representan los famosos llamados bonos de carbono. Un tiro parado de la justicia, ¿no? Ahora recibimos plata por, por aplicar este tipo de cosas. Con ustedes, Laura Amdam. Y científicos del mundo se juntan con un fin y un estudio en común. O sea, es tan relevante que, digamos, rompió fronteras dentro inclusive de la investigación, de la ciencia. El panel intergubernamental hasta el año pasado todavía en sus modelos predictivos tenía ciertas dudas o no podía decir con evidencia significativa de que esto iba a derivar en un aumento de la temperatura global. Sin embargo, el año pasado salió el último informe y las evidencias son contundentes. Se estima un aumento mínimo de 1,5 grados de las temperaturas promedio. ¿Qué significa un aumento de las temperaturas promedio? El clima está establecido por series climáticas, la definición dice de largos periodos, más de 30 años seguro, pero más o menos se tratan de usar series de 100 años. Si en 100 años, con toda la variabilidad climática, sequías, inundaciones, etc., estamos aumentando 1,5 grados, eso implica que podemos estar modificando inclusive lo que es la ecorregión. Una zona templada podría pasar a ser una zona tropical, ¿no? Por ejemplo, generar cambios muy drásticos en lo que nosotros conocemos de lo que es la definición de un clima de una región.
Entonces, recién Francisco fue muy contundente, estamos hablando de las sequías más extremas, Europa evidenció la más alta de los últimos 500 años, Argentina creo que en el 21 también la última sequía más extrema o de los últimos 50 años, etcétera. Podemos juntar información para darle ímpetu a esto. Lo cierto es que además, lo que hay que empezar a visualizar es que además de que aumenta la temperatura, de que tenemos problemas asociados a sequías o inundaciones, esto deriva en un montón de movimientos ecosistémicos asociados con pestes, enfermedades, biodiversidad, los cambios al no darse paulatinamente, o sea, uno de los argumentos en contra del cambio climático es, pero en el mundo siempre hubieron grandes cambios, aumentos de temperatura y no. Lo cierto es que se dieron de manera muy paulatina y eso genera una capacidad de adaptación biológica de las especies de microorganismos y de animales grandes, que la velocidad, que es lo que más caracteriza al cambio climático, la velocidad a la que está ocurriendo esta modificación de la temperatura, no permite que nosotros podamos tener noción de si estas adaptaciones van a ocurrir y en qué forma. Entonces, ¿qué es una forma de no adaptarse? De repente, un microorganismo, una bacteria, encuentra su nicho, es decir, una capacidad de reproducirse mucho más alta, no tiene depredadores naturales, no tiene otra manera de ser retraída, y eso genera no sé, una pandemia, por ejemplo, no en el caso como la conocimos, pero enfermedades que pueden expandirse muy rápidamente y no tenemos capacidad de predecir estos eventos. No podemos predecirlos porque ocurren muy rápidamente y los modelos del cambio climático son muy complejos. No solo aumenta la temperatura, sino que todos los procesos biológicos ocurren de manera diferente y los gases, no solo los de efecto invernadero que cambian la temperatura, cambian su concentración. Que haya más óxido nitroso genera aumentos en la temperatura, pero también más disponibilidad para que crezcan algunas plantas, algunos microorganismos y otros no, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto de cambio climático, yo, que vengo de la investigación, me puse a trabajar en una consultora que deriva de una consultora que existió hace muchos años, que existe actualmente, que se inició cuando empezó el protocolo de Kioto, cuando existieron los primeros avances y requerimientos internacionales, esta conciencia de que había un potencial cambio climático, pero las condiciones no avanzaron en el mercado, retrasó totalmente el mercado, había un mecanismo de desarrollo limpio desarrollado por las Naciones Unidas. Finalmente la consultora se achicó, muchas personas que trabajaron ahí se fueron a sus países, hicieron consultoras pequeñas que trabajaban con bonos de carbono dentro de un mercado muy reducido, pero en los últimos años el mercado explotó. Luego del Acuerdo de París, hay muchos países que tienen requerimientos internacionales obligatorios y existe también un mercado voluntario y las empresas están sumándose a este mercado. Y la consultora en la que yo trabajo, el año pasado éramos 3 personas y este año ya somos 8 personas, porque nos supera el trabajo, y el trabajo consta en certificar y generar bonos de carbono. El área en donde yo trabajo es el área de las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, cualquier tipo de práctica. O sea, hay un área que se dedica a lo que es tecnologías, innovaciones, energía eólica, distintas cuestiones asociadas inclusive un edificio eficiente, pero está el área son las soluciones basadas en la naturaleza. Hay cualquier práctica o ajuste en las prácticas conocidas en la agricultura, ganadería, plantaciones forestales, conservación de bosques, cualquier modificación en esas prácticas que pueda capturar gases de efecto invernadero
o evitar que estos sean emitidos a la atmósfera. Estos son como los dos grandes los grandes flujos para certificar, o absorber gases o evitar que los gases con la práctica común que serían emitidos a la atmósfera no se emitan. Supongo que les interesará saber, digamos, cómo es el proceso, cuán difícil, cuán no difícil es. Es un proceso riguroso, es un proceso donde hay que evidenciar con firmes evidencias lo que se está poniendo en práctica. No todas las actividades pueden certificarse, sí se puede certificar la reducción de las emisiones de metano por las emisiones entéricas, porque no todas las prácticas, o sea, detrás de cada certificación hay una metodología que dispone, el estándar donde uno certifica, que tiene requisitos y fórmulas, estos deben ser auditados por auditores externos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no todas, de a poco se van incorporando nuevas prácticas que requieren estos documentos para poder certificar. Lo interesante de los bonos de carbono, para mí, es que detrás del bono de carbono hay un concepto muy importante, que es como una especie de premio a los productores o empresas que asuman un riesgo para incorporar una nueva práctica que no es habitual en la región. Entonces, el bono de carbono opera como un incentivo para, si en Argentina un productor agropecuario quisiera certificar bonos de carbono por incorporar un sistema de siembra directa, no podría, porque si bien la siembra directa está probado que conserva más dióxido de carbono en suelo, esa es una práctica muy habitual de la región. Por lo tanto, el estándar le diría, discúlpame, eso ya lo hacen todos, hacé lo que tenés que hacer, tenés todas las condiciones culturales y la infraestructura para hacerlo, por lo tanto no es certificable. Si una persona, si una empresa en África, por ejemplo, donde la siembra directa no es habitual, quisiera certificar prácticas de siembra directa por la incorporación de carbono en el suelo, sí podría. Entonces, el bono de carbono tiene asociado este trasfondo, que es un incentivo para los proyectos que asumen un riesgo, en el sentido de que es una práctica que no es habitual, porque no hay un capital cultural que ya conoce esa práctica, que sabe cómo se maneja. No se conoce a ciencia cierta porque es una práctica novedosa, o sea, si bien hay evidencias por las cuales uno la incorpora, siempre falta, ¿no?, como un tiempo transcurrido para decir y estar como muy seguros de que eso es una práctica que puede llevarse adelante sin ningún otro inconveniente dentro de una región. Esos puntos son como cruciales a la hora, es como, básicamente el bono de carbono está pensado para eso. Y por otro lado, porque creo que estoy como en tiempo, decir que existe un mercado de bonos de carbono, donde se emiten bonos de carbono con un código que se vende, etcétera, etcétera, pero también las empresas, y esto lo vivo yo en el cotidiano, por ejemplo, yo tengo un proyecto de forestación en la Yunga, tengo que hacer el análisis de cuánto dióxido de carbono es absorbido por estas forestaciones, genero un informe, sigo todos los requerimientos de un estándar internacional, pero la empresa vende ese bono a otras empresas sin que esté oficialmente certificado. Es como un submercado donde ni siquiera hay una certificación oficial, pero las empresas lo compran porque luego en sus informes de sustentabilidad lo adjuntan diciendo que compensan emisiones o que están aportando y que son parte de estos mecanismos de mitigación. Y para cerrar, el cambio climático, hay dos acciones posibles. La mitigación, que sería evitar que eso suceda, o la adaptación, que sería, bueno, nos ajustamos a este cambio climático.
Imagínense que, no sé, cambios en las temperaturas puede destruir completamente la industria vitivinícola, no sé, digamos, si no hay suficiente helada en determinadas producciones, se destruyen digamos, si bien el cambio climático no lo vamos a hacer y lo vamos a mitigar país por país, en la estructura del país, de Argentina, la idea de adaptación al cambio climático con la velocidad a la que está ocurriendo y lo drástico de las consecuencias de estos cambios es algo como difícil de imaginar. Entonces, probablemente sea como una acción lo más sensato posible pararse desde el lado de la mitigación, adelantarse y tratar de reducir los efectos. Y una cosita más para cerrar es que en el hemisferio sur, por ejemplo, en Ginebra ayer hicieron 28 grados y antes de ayer hicieron 9 grados. No entienden nada, básicamente. En el hemisferio norte, estas sequías, las mayores de los últimos 500 años, se evidencia un poco más rápido el cambio climático en el hemisferio norte, porque el hemisferio norte tiene mucha más superficie terrestre. Canadá, Estados Unidos, Rusia, son grandes masas terrestres. En el hemisferio sur tenemos América del Sur, África y Oceanía, y la masa de agua, los océanos, ocupan mucha más superficie. El agua es un regulador natural de la temperatura. Por lo tanto, así como nosotros estamos viendo el cambio climático ahora, con las sequías que conocemos y que estamos evidenciando, recién tenemos como la salvaguarda de que va a llegar un poco más lento, pero va a llegar. Y nos vamos a enfrentar a situaciones como las que acabo de contarles de Ginebra, de cambios extremos de un día para otro en situaciones completamente imprevisibles. Bueno, paso la palabra. Muchísimas gracias. Lau, una pregunta más. Sí. Creo que dijiste que esto le interesa a los bonos de carbono porque es una nueva tecnología. Pero creo que también en una conversación previa me contaste que también le interesa porque no ocurriría sin ese apoyo, ¿verdad? Es una cosa que hay que introducirla con cierto esfuerzo y cierto riesgo, sobre todo en este país, para inversiones, ¿no? Es así, son esos dos factores los que harían favorable Sí, la mirada de los bonos a este tema. Sí, a eso me refería con el incentivo como a las empresas que asumen un riesgo y que el bono de carbono es un premio a eso, digamos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Seguramente el público estará anotando preguntas. Los que quieran hacer preguntas a Laura, por favor, escríbanlas en el chat. Después, más tarde, elegiremos alguna para hacerle a ella. ¿Sí? Muchas gracias, Lau. Y ahora tengo el gusto de presentar a alguien que va a seguir con este tema, que es Aleandra Scafati. Aleandra tiene un máster de finanzas en Harvard. Toda su vida se ha dedicado a la sustentabilidad del medio ambiente. Creó la Fundación Ecomujeres y además ha organizado el curso de sustentabilidad en la UCA durante 17 emisiones. O sea que tengo el gusto de presentar a Aleandra. Aleandra, por favor. Hola Francisco, gracias. Y buenas tardes a todos. Bueno, continuando un poco con la cuestión de los mercados de carbono y la oportunidad que puede haber para países como Argentina, sobre todo países emergentes del Cono Sur, como dijo Laura, no solamente por estas cuestiones climáticas, sino también por el cúmulo de biodiversidad que cuenta la región. De hecho, Sudamérica es la única región superavitaria en términos de biodiversidad y esto también se paga en el mercado. Cuando hablamos de mercados vinculados con estos temas, estamos hablando de finanzas climáticas. No solamente tenemos los certificados de carbono, sino que tenemos otras herramientas como bonos, y hago esta aclaración porque decir bono de carbono no sería correcto por lo pronto desde el punto de vista financiero o económico, porque un bono de carbono, como se le dice normalmente, es un crédito, no es un pasivo. Cuando hablamos de bonos, hablamos de pasivos.
Y existen instrumentos que también financian este tipo de iniciativas, que sí son bonos, que pueden ser bonos sostenibles, bonos ambientales, bonos sociales, bonos que aplican a los ESG, por ahí alguno escuchó hablar de, o ASG en español. Entonces, desde las finanzas climáticas hay muchas oportunidades en el Cono Sur, sobre todo en América del Sur, como dije antes, por otra cuestión adicional, porque no tenemos mercados regulados. Cuando hablamos de mercados de carbono, tenemos que entender que hay dos tipos, en realidad hay un montón de mercados de carbono, pero por lo menos hay dos tipos de mercados de carbono, los regulados y los no regulados. Los regulados son, por ejemplo, el que existe en Europa, el que existe regionalmente entre Estados Unidos y Canadá, el que acaba de lanzarse en China. Son mercados en donde las empresas tienen obligación de reducir y tienen que pagar por eso, no tienen un incentivo, es al revés. Tienen que pedir permisos para contaminar y es carísimo. Está alrededor de los $100 o 100 euros la tonelada de carbono que emito a la atmósfera. En el caso de Sudamérica no tenemos mercados regulados, existen los mercados voluntarios, que fue algo que mencionó Laura, y ahí es donde yo puedo empezar a trabajar este incentivo que mencionó Laura, porque el mercado voluntario permite compensar. Es básicamente lo que compran aquellas empresas o países que están obligados a reducir por estos mercados regulados, y al no poder reducir en su totalidad las emisiones por mitigación o por adaptación, siempre tienen un margen que ronda entre el 5 y el 15% que te permite comprar para compensar. Y ahí es donde está la oportunidad. Se cree que de acá al 2030, el 90% de los proyectos van a venir sobre todo del sur global, pero sobre todo de Sudamérica. Es un mercado que se estima que, si bien hoy ronda aproximadamente 1.000 millones de dólares, sé que no es mucho, se estima que para el 2030 este número esté alrededor de 50.000 millones de dólares. ¿Para qué sirve esto? Como dijo Laura, para hacer la transición tecnológica, hacer el salto de rana, le digo yo, el leapfrog, que es, yo puedo conseguir tecnología para mitigar o para adaptarme y con eso poder paliar las consecuencias de la crisis climática. ¿Cómo consigo pagar esa tecnología? A través de los certificados de carbono, en su totalidad o en parte, pero siempre, digamos, es más de lo que tenemos hoy en financiamiento climático. Argentina tiene además algunas posibilidades adicionales. No está, también esto lo mencionó Laura, no es clara la propuesta argentina de adaptación y mitigación. Simplemente la NDC presentada plantea un esquema lineal absoluto sobre un porcentaje, con lo cual, digamos, hay mucho espacio para desarrollar este tipo de instrumentos. Sin duda, el sector agropecuario, a mí en particular, me interesa trabajar este tema. De hecho, tengo una publicación que le van a acercar a todos, que habla de este tema, recientemente publicada por el Banco Mundial, en donde se presenta un piloto para el sector ganadero, y tratando de resolver los problemas o las dificultades que tiene Sudamérica para desarrollar este tipo de instrumentos. ¿Por qué digo? Bueno, en primer lugar, por un tema de escala. Para poder realmente tener los certificados de carbono, digamos, que sirvan para financiar proyectos, se necesita una escala mínima. Si no, es no solamente engorroso, como dijo Laura, y largo, sino que es caro. Entonces, la única forma de poder trabajar este tipo de instrumentos de las finanzas es tener escala, que hasta ahora la verdad que no había herramientas o propuestas que te permitieran dar escala. En esta publicación que les comento, el proyecto piloto, que está basado en la industria ganadera, encontró una forma de dar escala, y esto estaría avalado por las metodologías existentes. Y además hay otro proyecto del que también estoy participando, que tiene que ver más con bosques, y que también es un proyecto subsoberano, o sea, regional, que permite tener esta escala necesaria para ir a los mercados de carbono voluntario.
Otra cosa que me parece importante comentar es que que es correcto lo que dijo Laura respecto de la siembra directa, pero hay muchas oportunidades, sobre todo en lo que es ganadería, para la reducción de las emisiones, ya sea o aplicando un sistema de biodigestión para lo que son, digamos, las heces de las vacas, o también puede ser el residuo de la leche. Bueno, hay varias alternativas, o con lo que se está presentando en este webinar, el tema de las algas, que es un tema que se viene estudiando hace un montón, y que, bueno, podría en principio, o ha demostrado en principio, no localmente, sino en Europa, que manejan otros precios, porque esto acuérdense que es un tema de precio y de escala, podrían reducir las emisiones que generan sobre todo las vacas cuando comen y erutan, a través de este cambio en la alimentación. Ahí lo que habría que revisar es la oportunidad económica, ¿no? Si realmente incorporar en la nutrición este tipo de algas es económicamente viable, y se pueda repagar, digamos, sino que genere un mayor costo, sino se pueda repagar con los certificados de carbono. Creo que hasta ahí, Francisco, más o menos he presentado. Me dijeron que tenía que ser cortita, así que... Muchas gracias. Déjame que te haga una pregunta. Vos estuviste trabajando, porque sabemos que estos procesos de certificar, obtener bonos de carbono y demás, son caros por el esfuerzo que requieren y toman tiempo, pero vos estuviste estudiando la manera de no viajar en taxi, sino viajar en tren, ¿no? Juntar muchos y hacer un colectivo, ¿es así? Es así, sí, eso es lo que traté, no sé si se entendió, traté de explicar, que lograr armar la escala y que haya metodologías de certificación y verificación que te la permitan usar, porque es el otro tema, uno no hace lo que quiere, sino lo que las metodologías te permiten. Claro, la pregunta que seguramente se están haciendo muchos es, bueno, ¿dónde es la lista de espera? ¿Dónde me anoto para que me informen que puedo eventualmente ser candidato? Sí, bueno, nosotros con esta publicación, que es genérica para explicar los mercados de carbono, pero termina con una propuesta para el sector ganadero en el área de feedlots, ahora se está empezando a trabajar ya la prefactibilidad, así que bueno, aquellos que tengan feedlots, si les interesa eventualmente, esto se va a hacer una presentación en la Cámara de Feedlots, pero esto se puede repetir. La idea de la propuesta es que pueda ser replicable en otros sectores dentro de el sector agropecuario, digamos. Después es cambiar las Por figuritas. ejemplo, los tambos, que están Por todos... ejemplo, los tambos. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Un beso grande. Felicitaciones. Gracias. Bien, y ahora vamos a presentar al líder de este proyecto, porque yo soy el coordinador de CCBC, Consultor Común Clima, pero todo este proyecto de algas y bovinos lo lidera Juan Carlos Abelli, a quien voy a pasar la palabra en este momento. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Yo antes de seguir adelante, antes de pasarle la palabra a Miguel, que va a ser nuestro próximo expositor, hago algunas aclaraciones metodológicas, técnicas. Francisco ha mencionado algo acerca de los comentarios en el chat. Nosotros quisiéramos que planteen ahí todas las inquietudes, las preguntas que tengan. Las preguntas que puedan ir respondiendo, sé que han respondido, Laura ha respondido algunas inquietudes, algunas consultas. Lo que quede en el tintero, vamos a hacer un repaso al final del evento para tratar de responderlas, para tratar de que las respondan cada uno de los expositores. Y lo que no podamos responder en esta oportunidad lo compartiremos en el documento que se va a elaborar una vez que termine el webinar. Había una pregunta de uno de los participantes que hablaba acerca de si se iban a compartir los PowerPoint o algunas de las ayudas audiovisuales que tengan las exposiciones. Y ahí les hago esta aclaración. Nosotros vamos a emitir un documento una vez que esté terminado el evento, en el que se va a incluir toda la información y se van a incluir inclusive
documentos que nos han aportado cada uno de los expositores. Yo quisiera hablarles... Perdón, sí. Juan Carlos, además en nuestra página donde ustedes se inscribieron van a encontrar un montón de documentos, entre ellos el que mencionaba recién Aleandra, y muchos otros, y links a las páginas de montones de documentos. Y gracias. La grabación de este seminario también, ¿no? También. Yo quisiera hablarles brevemente, voy a hacer una breve presentación de FutureFit. FutureFit es la empresa australiana que ha desarrollado y que comercializa esta tecnología. El origen de FutureFit nace de un hallazgo de unos productores canadienses, unos productores ganaderos canadienses, que vieron que algunos de sus animales se alimentaban de algas marinas, y vieron que estos animales que se alimentaban de algas marinas registraban valores de productividad y de salud, de sanidad animal mayores y mejores, ¿no? A partir de estos hallazgos se empezaron a hacer algunas investigaciones, dentro de las cuales se destacó el doctor Rob Kinley, que es actualmente el jefe científico de FutureFit, y que fue uno de los promotores de FutureFit, ya que a partir de las investigaciones de las cuales él formó parte, él es autor y coautor de la mayor cantidad y las más importantes publicaciones que hay a nivel internacional sobre este tema. Él, en coordinación con CSIRO, que es el organismo de ciencia y tecnología del Commonwealth de Australia, la Agencia Australiana de Ganadería y de Carne, y la Universidad James Cook de Australia, tuvieron la iniciativa de de bajar a la tierra esta experimentación científica, esta experimentación teórica, y de llevar al mercado esta tecnología. En ese camino pudieron llegar al mercado dos de los ejemplos que ellos tienen hoy ya materializados en el mercado, son los que mencionó Francisco al principio. Uno es Volta Green Tech, que es la empresa sueca, y la otra es la otra empresa que mencionó Francisco, que es la empresa australiana, SeaStock. Nosotros no hacemos en CCDC una promoción de ninguna organización en particular y de ninguna empresa en particular, pero nos parece oportuno mencionar fundamentalmente a FutureFit, porque son en cierta medida los padres de la criatura, y porque además es una empresa que deriva del gobierno australiano y de instituciones australianas de mucho prestigio, y además porque, bueno, como les decía, ellos ya han podido materializar esta tecnología y han podido llevar al mercado esta tecnología, y tienen la intención de seguir llevando esta tecnología a otros mercados, y fundamentalmente están muy interesados en el mercado latinoamericano. Yo a continuación voy a presentar justamente a Miguel Gorelick. Él es licenciado en Economía por la UBA y es máster en Administración de Empresas por la DITELA. Él es titular del portal Valor Carne y es asesor del sector cárnico y del sector ganadero argentino. Miguel, te cedo la palabra. ¿Tenés el micrófono apagado, Miguel? Buenas tardes. Es un gusto para mí estar hoy acá explicando algunas cosas referidas específicamente al tema carnes dentro del marco del tema de este webinar sobre las algas como ingrediente en la alimentación animal. El tema de las emisiones de carbono y los otros gases de efecto invernadero se ha acelerado notablemente en los últimos tiempos, y también una cosa que se percibe en la Argentina, por lo menos desde el punto de vista de los productores, es que se resiste mucho menos a la idea de la emisión de los gases y la contaminación que esto genera en vinculación con el cambio climático, y a su vez que en lugar de tener una actitud de rechazo, se lo analiza crecientemente como una forma
de encontrar nuevas oportunidades para la misma actividad agrícola o ganadera que se viene desarrollando desde hace mucho. Y también otro elemento para considerar acá es que aparecen rápidamente nuevas herramientas que ayudan a medir el tema de la emisión. Hace poco se difundió el caso de una empresa argentina que está al mando de 2 profesionales de Mar del Plata que precisamente tienen una aplicación para medir las emisiones de metano de los bovinos, y esto por supuesto ayuda enormemente porque sin medición no hay posibilidad de hacer ningún control al respecto. En este tema que nos convoca hoy a la tarde, digamos que existen varios atributos a favor de su análisis. Por un lado, como se decía antes, las algas no solamente ayudan a reducir en un porcentaje muy alto la emisión de metano de los animales, sino que además generan una mayor productividad. Y esto, por supuesto, son 2 cosas totalmente favorables. Por otro lado, esto permite la posibilidad de acceder a los bonos de carbono, que acabo de aprender que están mal denominados, pero es la manera que tengo de llamarlos. En todo caso, nos podrán explicar cómo se deben llamar. Y esto yo lo considero como un ingreso extra para una explotación agropecuaria. Me parece que ese es el sentido con el que hay que tomarlo, es decir, empresas que para compensar sus emisiones tienen que pagar a otras que las reducen, y esta es una transferencia de activos que las recibe en este caso la empresa ganadera. Y por otro lado, la posibilidad de acceder a mayores precios por la carne producida. También sería el caso de la leche, pero yo conozco mucho más de carne que de la parte de tambo y de industria láctea. Entonces, estos 3 elementos se combinan y se potencian entre sí. Ahora, también hay algunos interrogantes o algunas incógnitas alrededor de todo esto. No está claro el tema del costo de las algas y cómo impacta en la producción de carne. No está claro, por lo menos para mí, qué valor tienen estos bonos de carbono y cuál sería la proyección hacia adelante con respecto al mismo. Y otra, la incógnita final, digamos, que hace a toda esta ecuación, es cuál es el sobreprecio, cuál es el precio, el premium que se puede obtener por esta carne o por una parte de la carne producida de esta manera. Y digo una parte porque en general los consumidores en otro tipo de certificaciones de carne están dispuestos a pagar más por cierto tipo de cortes, los más caros, los más apreciados, el lomo, el bife y algunos otros cortes, pero no necesariamente están dispuestos a pagar por el cogote o por el garrón un sobreprecio, y esto también tiene que ver con la manera en que se integran estos precios para asignarle un valor a esta red producida de otra manera. Una pregunta crucial en todo esto es, en una de las patas de este tema es, ¿existe la posibilidad de generar un producto que con la certificación de que viene de animales que emiten menos tenga un sobreprecio? La respuesta claramente es sí, existe la posibilidad. Ahora, se necesita la concurrencia de varios operadores del mercado que tomen la iniciativa al principio con un enorme riesgo por desconocimiento de los factores, de manera que haya algunos productores que decidan hacer una prueba con esto,
que haya algún o algunos frigoríficos que decidan explorar dónde están esos nichos en la Argentina, en el exterior, que estarían dispuestos a pagar más por esta carne, en el caso del exterior, asociarse con algún importador que conozca mejor el mercado, y también algunos de estos eslabones debería estar dispuesto a invertir en la difusión y la promoción de este tipo de carne para generar este mayor precio al que se aspira. Una dificultad adicional en el caso de la carne es que los productores que estén dispuestos a hacer una prueba de este tipo y el frigorífico que se necesite indispensablemente estén en una zona relativamente cercana, es decir, deberían estar en un radio que no vaya más allá de los 300 o los 500 kilómetros, porque el traslado de hacienda para su faena en distancias mucho más largos le pone un obstáculo adicional a todo este proyecto. La ventaja desde el punto de vista de la agrupación de operadores de esta cadena de la carne es que seguramente esta prueba las arranquen los feedlots. Los feedlots son una cantidad, un número mucho menor que el total de los productores de carne, y están un poco más concentrados geográficamente, a pesar de que hay feedlots tanto profesionales como caseros en toda la geografía nacional. Hay una zona donde hay una mayor concentración de feedlots. Entonces, este tema nos genera, por un lado, la zanahoria de tener estos tres atractivos que yo mencioné al principio. Tiene una cantidad de incógnitas, pero claramente basado en otras experiencias de certificaciones de todo tipo de carne que existen en el mundo, porque así como hay gente que pretende comer carne más tierna, que muchas veces proviene de un feedlot, también hay gente que busca la carne criada a pasto, y con certificaciones religiosas y de todo tipo. Mi comentario, mi conclusión es que perfectamente es posible encontrar alguno de estos nichos como para ver si esta producción es escalable con más ganaderos, con más feedlots y con más frigoríficos y en un mayor número de mercados, o será simplemente una experiencia que se probará y se abandonará. Yo creo que encontrando los articuladores necesarios para esto, la probabilidad de que ocurra la sumatoria de estas cosas es muy grande. Buenísimo, Miguel, muchísimas gracias. Una pregunta, Miguel. Si fuera cierto lo que voy a volver a mostrar ahora, porque cuando lo mostré había muy pocos participantes, voy a volver a mostrar la página en que un australiano está mostrando las algas, y dice, acá arriba dice que tiene la capacidad de incrementar un 20% la productividad, porque dicen que los que saben de química te dicen, claro, porque el metano tiene mucha energía y al no erutarse lo metaboliza y lo transforma en carne o leche. Entonces es bastante lógico que haya hasta un 20% de incremento en la producción. Si fuera así, ¿aún te parece que es, pues, que es dudoso? Porque a mí me resulta muy optimista. Yo Esta casualmente... es la empresa, perdón Francisco, esta es la empresa, hago la aclaración, esta es la empresa SeaStock, que es una de las empresas que ha tomado las licencias de FutureFeed, de la tecnología de FutureFeed, que al igual que Volta GreenTech está desarrollando todo el espectro del mercado, ¿no? Ellos están en Australia. Así es. ¿Qué opinas entonces, Miguel? ¿Es optimista hablar de un 20%? Yo creo que a cualquier productor de cualquier cosa le decís un incremento de 20%. Ceteris paribus, es decir, sin darle más agua, ni más comida, ni ningún otro cambio, ¿parece interesante o no? Por supuesto que es interesante, pero la
digamos, el ingrediente que está faltando conocer acá es cuánto vale ese producto. Porque... Exactamente, exactamente, y todavía no lo sabemos. Pero hablando de Australia, la próxima oradora es una investigadora mexicana que se llama Leandra, que hace 7 años que vive en Australia, que tiene su doctorado y todo allá, y que está estudiando el alga allá y que ahora nos va a hablar un poco de eso. Es cierto que todavía no sabemos el precio y es cierto que todavía no hay un mercado de oferta. O sea, por ahora el precio aparentemente por la ley de oferta y demanda, como podría haber mucha demanda de algo que te incremente un 20% la productividad y todavía hay poca oferta, en principio el precio va a ser al precio al que ellos quieran vender y otros quieran comprar, me imagino yo. Veremos qué opina la audiencia porque dentro de un rato les vamos a pedir que se armen en grupitos y que piensen juntos cómo hacemos para cumplir con los objetivos que nos proponemos, ¿no? Miguel, muchísimas gracias y felicitaciones. Bien, dije Aleandra en vez de almendra, por suerte tengo a alguien que está despierto, no como yo que estoy dormido. Almendra quise decir, perdón. Almendra es nuestra amiga mexicana que voy a presentar en este momento, que ella nos va a contar. Almendra, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cómo estás? Almendra, tú Gracias. tienes un doctorado, ¿verdad? Así es, de la Universidad de Sos Adelaide. originalmente de cerca de la Ciudad de México, pero hace como 7 años que estás en Oceanía, ¿verdad? Así es. Bien, ¿y qué estás haciendo en el último año de tu vida? ¿Estás trabajando en qué? Sí, bueno, llevo ya casi un año trabajando en la empresa llamada Cleaner Global y soy la responsable del cultivo de Asparagopsis aquí en esta empresa. Y bueno, ahorita les voy a platicar un poquito precisamente de esto, de nuestra experiencia y de cómo es que se empezó a llevar a cabo esto y potencialmente puede ser un ejemplo tal vez para otras empresas que tal vez se interesen o bueno, solo para contar la experiencia y vean pues, cómo lo hemos llevado a cabo. Entonces, bueno. Genial, adelante, adelante, vas muy bien. Sí, entonces nosotros nos encontramos ubicados al sur de Australia. No estamos en Adelaide, estamos un poquito alejados de ahí. Entonces, antes de ser una empresa, antes de ser dedicado a Cleaner Global, estamos, digamos, como en asociación con otra empresa que se llama Air Shellfish, que ellos son una empresa que se dedica a la producción de ostras. Entonces, realmente nosotros estamos ligados, estamos en el mismo lugar donde está esta empresa de ostras, ¿no? Entonces, lo que se empieza a ver es que pues querían utilizar, aparte de la producción de ostras, ver qué más se podía hacer con este espacio que ya se tenía, con la infraestructura. Y al darse cuenta que dentro de los lugares donde se estaba llevando algunos de los partes finales del cultivo de ostras, se encontraba esta alga de la que estamos hablando, Asparagopsis. Entonces fue que se decide comenzar este proyecto piloto para el cultivo de estas algas. Ahora, ¿Puedo hacerte una interrupción, Almendra? Sí. Muchas gracias. Está entre el público, entre la audiencia, está una persona de Ecuador que lidera el gremio de camaroneros. Ecuador tiene el orgullo de ser el mayor exportador de camarón del mundo, ¿no? Un pequeño país que le gana a China e India, es impresionante. Y yo he conversado con esta persona, Yahira, para decirle, yo creo que los ecuatorianos en estos grandes, tienen miles de hectáreas de piscinas o piletas, o no sé cómo llamarlos, donde hacen los camarones. Y me parece que tienen la infraestructura y el know-how para aprovechar esta oportunidad. ¿Vos dirías que el caso de ustedes fue un caso así, que decidieron aprovechar el know-how y la estructura y la empresa en marcha que ya tenían para ponerse a hacer esto? Sí, exacto. Tal vez al inicio la infraestructura se comienza con algo pequeño y ya después ya que va creciendo, es que se va utilizando un poco más esto. Pero, por ejemplo, una de las ventajas que tenemos es que
como ya se tienen esta infraestructura, por ejemplo, la obtención del agua, esa ya está ahí, necesitas agua estéril, nosotros utilizábamos ya agua o agua filtrada, entonces ya tienes ese acceso a esto, ¿no? Que es muy diferente a comenzar desde cero y empezar a instalar todo esto, a empezar a ver con quién vas a comprar tus filtros, todo este material y tecnología, ¿no? Entonces, otra de las ventajas que se tuvo para nuestra parte es que como si hay alguien, no sé si hay alguien del público que trabaje con ostras, se alimentan de microalgas, ¿no? Entonces, también ya se tiene cierto personal que tiene este conocimiento sobre algas. Entonces, cuando se empieza a desarrollar este proyecto piloto, o sea, son los que se encargan un poco de llevarlo a cabo, y ya una vez que empieza, que ven que sí está germinando, entonces ya comienzan a buscar personal que se dedique exclusivamente a esto, que es donde entré yo. Entonces es que llevo ya el último año trabajando con métodos de implementación para mejorar estos cultivos, con observaciones, con experimentaciones. Y bueno, también otra de las ventajas que se pueden mencionar es que a pesar, bueno, sí tenemos que trabajar en permisos de colecta y todo eso, pero como también una de las partes donde cuando ya se tienen las ostras es que se llevan al mar, entonces ahí también ya se tienen estos permisos, ¿no? De que ahí podemos, como ya estábamos instalados ahí, pedimos los permisos con las organizaciones gubernamentales necesarias para poder colectar de ahí mismo nuestra alga. Claro. Y ya después llevar este proceso Ya tienen toda una relación con las autoridades y tienen toda una empresa en marcha que hace que todo sea más fácil, ¿no? O sea que para que este mercado crezca, parecería que los acuicultores, los productores de algas y los productores de salmón y los productores de todos los que hacen acuicultura tienen una ventaja para meterse cuanto antes en esta oportunidad, por lo menos a estudiarla. ¿Eso dirías vos? Sí, correcto. O sea, si ya se tiene el interés, se tiene esta infraestructura, puede ser un poco más fácil para ellos. Y de hecho hay un caso de... Es un artículo que se publicó hace alrededor de 5 o 6 años, me parece, donde se menciona cómo utilizan Asparagopsis, o sea, tienen una granja de peces. Todo este desecho de los peces, que es muy rico en nitrógeno, se utiliza para alimentar a Asparagopsis. Entonces todo este nitrógeno lo está capturando y a la vez es una manera de filtro del agua. Entonces, o también sea que es una complementariedad con doble externalidad positiva, es decir, se benefician porque se alimenta mejor el alga y se limpia el agua que tienen que filtrar. Maravilloso. Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar, Almendra? Almendra, yo le hago una preguntita ahí en línea a lo que vos mencionabas recién, Francisco, acerca de las externalidades positivas. ¿El cultivo mismo de las algas es una fuente de captura de carbono también, Almendra? Bueno, esto va a depender un poquito de la manera en que se esté cultivando. Por ejemplo, muchas personas bueno, algo que se plantea en algún futuro o que algunas compañías están haciendo es que llevan las algas al mar. Entonces sí sería una manera de capturar carbono, ¿no? Entonces nosotros llevamos poco tiempo, nuestra empresa, entonces ahorita todo lo tenemos en tierra, en tanques. Okay. Pero sí, eventualmente, pues ya una vez que se pueda comercializar el producto, pues sí, va a ser esto de vamos a proporcionarlo para los ganaderos que estén interesados y que para eventualmente que ellos puedan proporcionarlo a sus vacas y, bueno, como ya se mencionó, ¿no? Reducir el metano y incrementar su producción. Quisiera subrayar también una cuestión. Son 2 las variedades de Asparagopsis que sirven para sintetizar el aditivo que se le da a las vacas, ¿no? Sí. Una es la Taxiformis y la otra... Sarmata. Ok. Estas 2
se pueden desarrollar en cualquier tipo de clima, en cualquier tipo de agua, en el Océano Atlántico. Estoy pensando en algún desarrollo eventual en Latinoamérica. Claro. Tienen una distribución bastante grande. De hecho, en algunos lugares del mundo puede ser una alga invasiva. En Australia es local de acá, pero puede ser invasiva en algunos lugares. Asparagopsis taxiformis suele desarrollarse más que nada en lugares cálidos, y Asparagopsis armata se desarrolla en lugares más templados. Nosotros tenemos la fortuna aquí de que tenemos las dos especies, entonces puede que haya lugares donde coexistan o lugares donde solo se tenga una. Excelente, Almendra, buenísimo. Yo he conversado con una de las personas de Future Feed y me ha dicho que la función de ellos es salir a buscar empresas. El hecho de que vos seas mexicana ha hecho que Future Feed fuera a México, donde aparentemente las condiciones para el cultivo y conseguir nuevos emprendedores que lo hagan sería favorable. ¿Has hecho alguna conexión con mexicanos que quieran producir algas? Bueno, por el momento no hemos hecho la conexión. Esperamos, bueno, como dije, la empresa en particular somos relativamente jóvenes, no llevamos poco tiempo, entonces no descartamos la idea de que en un futuro podamos expandirnos y probablemente. Perfecto. Bueno, Almendra, muchísimas gracias. Entonces, lo que queremos es decantar de esto un documento con la participación de ustedes, que les enviaremos a ustedes y a los que no pudieron venir. Lo encontrarán también en nuestra página web y armaremos una nueva reunión para ver cómo sigue este desarrollo y seguramente en la próxima reunión ya tendremos más datos, por ejemplo, de lo que decía Miguel Gorelick, de cuánto va a costar esto, cómo se consigue, cuánto apoyo se puede obtener vía bonos de carbono, qué precios estarían dispuestos a pagar determinados mercados. Hay en Europa mercados que, habiendo trazabilidad y que en algunos productores pueden lograr esa trazabilidad de sus productos cárnicos, están dispuestos a pagarlo más. ¿Cómo se certifica que estos productos fueron hechos de esta manera? ¿Qué entidades lácteas están interesadas en comprar leche sin metano y demás? Entonces, ahora empezamos, por favor, con las preguntas. Volvé, por favor, Tucho, a poner... acá tengo una pregunta muy buena en el chat que quisiera contestar. Ha habido cuestionamientos sobre la toxicidad del bromoformo, que es el producto que se extrae de las algas. Yo indagué sobre esto y me dijeron que hubo un rumor en algún momento que es tan volátil el bromoformo que no llega ni a la carne ni a la leche y que hay abundante información, entre otros, en la página de esta gente ¿cómo se llama? De Australia, ¿no? Future Feed. Si se quieren entrar en la página Future Feed, es futurefeed.com, ahí hay documentos que demuestran, y ellos se quejan de que han tenido que luchar mucho contra ese rumor. Nosotros, sinceramente, no somos expertos en el tema, simplemente les estamos diciendo lo que hemos podido consultar. Vimos que había gente, nadie que habló de que fuera dañino puso a disposición nuestra ningún documento, pero sí lo mencionaron. En cambio, los que dijeron que no era dañino sí pusieron a disposición algunos documentos. Juzgarán los que entiendan del tema, que no es nuestro métier. Nosotros lo que hacemos es convocar, porque si no hay problemas de salud, esto parecería ser muy conveniente para todo el mundo. Muy bien, entonces, por favor, escriban en el chat. Las últimas preguntas que entraron, hay una de José Calvo que habla acerca de la invasión de algas. Creo que tiene algo que ver con lo que mencionaba Almendra acerca de las algas que son más invasivas que otras, dependiendo de la zona. Sí, imagino que cualquiera que hayan ido en algún momento a
veranear en la época del sargazo, es la época del sargazo, ¿no? Almendra que se inunda de algas la costa del Golfo de la península de Yucatán o el Golfo de México, ¿no? Sí, así es correcto. Bien, acá tenemos una pregunta para Miguel. Miguel, ¿estás escuchando? Perdón, se había cerrado el micrófono. Sí, estoy escuchando. Ningún problema. Habrán notado que la voz de Miguel es igual que la de Moonstock, ¿no? Escucha, Ojalá, Miguel. ojalá. Consulta para Miguel. ¿No cree que en los mercados regulados en algún momento se penalice la cría de ganado sin el uso de mitigadores de emisión de metano, considerando que en el corto plazo es 84 veces más nocivo que el dióxido de carbono? Siendo que hoy estos incentivos de costo están impuestos en otras industrias como la energética, que genera dióxido de carbono. La verdad que es un tema que no conozco en profundidad y en este punto, van las generales de la ley, no lo había reflexionado. Parece difícil pensar en este tipo de penalización. En fin, no me siento en condiciones de rápidamente improvisar una respuesta en este tema. Si me permitís, Francisco, puedo contar algo que ya está sucediendo. Hay una norma en Europa de no comprar nada que venga proveniente de bosques deforestados, inclusive carne. Esto ya está, digamos, activo desde este año. Con lo cual, si bien no está hablando específicamente de emisiones de gases de efecto invernadero provocados por el ganado, sí está vinculado con la deforestación, que es una de las causas del cambio climático. Así que sí, empiezan a aparecer estas barreras que dejaron de ser para ser arancelarias directamente, o te ponen una carga adicional o no te compran. Clarísimo. Muchas gracias, Alejandra. Francisco, con Sí, respecto señor. a esto, un tema que yo no mencioné porque me iba a pasar del tiempo asignado, es que sobre la base de todos estos elementos novedosos de alguna manera, en particular en Europa se está empujando una legislación que como siempre pretende proteger al productor agropecuario europeo, inclusive por fuera de las normas internacionales. Esta disposición, que entiendo que todavía no está vigente, pero se está conversando aceleradamente en el Parlamento Europeo y en la Comisión, va a ser objetada por más de un país en la Oficina Mundial de Comercio, la OMC, como violatoria de los acuerdos existentes, porque son medidas absolutamente unilaterales. Así que tampoco hoy es fácil decidir o pensar cuál va a ser el futuro de este tipo de medidas. Buenísimo, muchas gracias, Miguel. Acá hay otra pregunta. Vos presentás la siguiente, Juan Carlos. Yo voy a leer esta para Almendra. Almendra, esta es una pregunta de José Galvez, de Argentina. Pregunta si es estricta la temperatura según las especies de algas. Y yo quisiera hacer un comentario para ampliar la pregunta de José. Me dijo alguien de Future Feed que hay dos especies, una de aguas calientes y otra de aguas frías. Me dijo que hasta en Ushuaia se podría cultivar algas, que obviamente crecen más lentas con el frío, pero que tienen mayor concentración del principio activo. ¿Cuál es tu opinión, Almendra? Sí, entonces la temperatura, como dice, para Taxiformis es más como de climas tropicales, más cálidos. Entonces, por ejemplo, nosotros la mantenemos alrededor de 21 grados, pero dependiendo de la región en donde se colecte puede haber un margen de... Y sí, bueno, por nuestras observaciones sí hemos visto que crece más rápido en temperaturas cálidas. Y la otra
que es Armata, puede crecer, la mantenemos alrededor de 15 grados, pero también hay un margen que puede ser entre 15, la hemos tenido a 20 grados y crece bastante bien. Entonces, y sí, de acuerdo a la literatura, sí se ha comentado que Armata puede tener una mayor concentración que Armata es la que crece en clima un poco más templado. Pero esto que me dijo a mí me sorprendió mucho que me dijera que podía crecer tan al sur como al sur de Tierra del Fuego, o sea, bien al sur de la Patagonia. No sé a qué temperatura están las aguas por allá, pero me imagino que debajo de 15 grados seguro. ¿Has oído hablar de que haya algas en esa zona? Ahí sí no podría responderte, no sabía que llegaban tan al sur, sí sé que tienen una distribución bastante amplia. En nuestro caso, nuestro invierno, tal vez llegarán las aguas un poco menos de 15 grados, pero sí, por el momento no tengo ese dato de si podrían crecer tan al sur en esa agua tan fría. Ok, muchas gracias, Almendra, muy amable. Bien, nos vamos a ir preparando para armar los grupos. Tucho, nos vas a dar una mano con eso. Los vamos a armar al azar, o sea que ustedes van a tener la posibilidad de hacer networking con otras personas. Si quedó alguna pregunta que tenga preparada Juan Carlos, la hacemos. Sí, dos preguntas, las respondo cortitas. Una para Bruno, si hay empresas que estén desarrollando este tema en Latinoamérica. Hasta donde sabemos no. Lo que nos ha manifestado la gente de Future Fit es que ellos están tomando contacto y que están fundamentalmente muy interesados en poder desarrollar algo en Brasil. Están apuntando a escala, están apuntando a mercados internos un poco más interesantes, aparentemente. Y después, otra pregunta. Perdón, te meto algo en esa, Sí. Juan Carlos. Yo hablé con un señor que se llama Tony Ayers de Future Fit y se mostró muy interesado en el caso de Ecuador, por eso yo hablé con el gremio de los camaroneros, se mostró interesado, está trabajando con Guatemala, con México, o sea, Centroamérica y creo que está incluyendo México, Brasil, es decir, me parece que no da abasto, que por eso no está atacando más países, pero que sin duda alguna este dato, hay una cosa muy importante, este dato de que la productividad crece al 20%, ellos la midieron, pero todavía no la están anunciando, entonces todavía no tiene tal boom el tema, porque están haciendo lo que se llama peer review, ¿no? Los otros científicos están verificando que las mediciones que hizo el Instituto Australiano haya sido con tecnología y con instrumentación legítima, válida a los ojos de otros, ¿no? Entonces, para hacer el anuncio ya con seguridad, están esperando que termine este peer review, esta revisión de pares. Yo creo que ni bien se sepa que incrementa la producción un 20%, me parece que va a haber mucho más interés en entrepreneurs y en financistas y en los que ya tienen cierta infraestructura a por lo menos empezar a probar cuánto les cuesta producirla. Esta es mi modesta opinión, no es que yo sea un experto en el tema. ¿La otra pregunta, Juan Carlos? La otra pregunta, para responder la inquietud de Enrique Valdés, que planteaba el tema del nitroxipropanol. Entiendo que es digamos, la sustancia que desarrolló un laboratorio holandés a través de la marca Bover. Y la principal diferencia, al menos por lo que nosotros podemos encontrar, es que la reducción de emisiones de metano del producto Bover, que está habilitado para comercializarse aquí en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en varios países de aquí de Latinoamérica, las emisiones de metano, tal como comenta Enrique, son hasta un 30%. Y los aditivos en base a algas rojas alcanzan por lo menos un 80%, que es lo que difunde Future Fit. Y bueno, los licenciatarios de Future Fit, que son los de C-Stock, ellos son un poquito menos cautos o más audaces y hablan arriba de un 90% de reducciones de emisiones de metano. Esa sería la principal diferencia. Y además, que en el caso de Bower, al menos hasta donde nosotros tenemos información,
tampoco habría un incremento de la productividad ni en carne ni en leche por la aplicación de este químico. ¿Me puedes repetir eso último que no entendí bien? ¿No habría que? Que en el caso de la aplicación de Bower, No habría un incremento de la productividad. no habría un incremento de la productividad, al menos hasta según la información que tenemos. O sea que es mucho más difícil de imponer. Ok. Muchas gracias. Terminamos con las preguntas ahí y no terminan definitivamente porque las pueden hacer por escrito ahora que los ponemos en grupos de 5 durante 10-15 minutos para que emitan un breve documento. Lo primero que tienen que hacer cuando se encuentren con los demás, se presentan y designan a alguien que tipee. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Soy Anita. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Hola, Betty. No hemos tenido oportunidad de hablar, pero me ha hablado mucho y muy bien de vos, Francisco. Qué bueno, cuando quieras charlamos. Tengo así como muchas cosas para conversar contigo. Bueno. Presentarles a Anita porque tiene un pie en la tierra y un pie en el agua, no porque esté inundado un sector y sequía en el otro, sino porque es ganadera y acuicultora, por razones diversas. Fue presidente de la Asociación de Acuicultores. Y está casada con un administrador de muchas cabezas de ganado. Entonces, es interesante que ella dé su opinión sobre todo lo que vivió en esta reunión, porque tiene una opinión doble, ¿no? Anita, adelante. Bueno, muchas gracias, Boy. Un placer estar en este webinar. Soy Anita Webb, soy bióloga y magíster en acuicultura y trabajo en una ONG que lo que hace es acompañar a acuicultores hacia una economía más regenerativa e inclusiva como es el cultivo de algas. Como bien decía Boy, tengo una pata en la tierra y otra en el agua. Hace 26 años que vivo en un campo, estoy muy ligada a la ganadería porque mi marido y mi familia vive de eso, pero desde los 10 años que acompaño a mi papá en cultivos en el mar, o sea que tengo mucha experiencia en Chile y otros, y el tema de las algas es un tema alucinante y me alegro que esté abordado desde la ganadería y desde la motivación de la ganadería. Nosotros como argentinos somos ganaderos de raza, ¿no? Diferente es ser acuicultor de raza, que somos muy poquitos los que estamos en esta pasión que es el cultivo del agua. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que toda esta motivación que están teniendo ustedes por una necesidad real, que es la mitigación hacia el cambio climático, como una estrategia también de negocio, como un aumento de la productividad, sea una zanahoria para los acuicultores que tenemos que desarrollar en nuestras costas. Tengo como también admiración hacia Australia y hacia todo lo que hace, y más me encanta que este webinario esté mirando hacia Australia porque Argentina, tanto en ganadería ovina como bovina, mira mucho lo que hace Australia y me alegro que desde Australia venga esta motivación por hacer acuicultura. Entonces, nada, un poco me quedan como muchos desafíos. Tenemos como argentinos y como latinoamericanos, en realidad no solo en Argentina, sino también en Chile, en Perú, en Uruguay, en Brasil, la potencialidad de hacer este alga no está tan distribuida en nuestras costas patagónicas. Saben que tenemos como 15 grados solo en verano, así que es como bastante limitada su distribución. No es una especie nativa en nuestras costas, hay registros muy poquitos de Asparagopsis, pero en sistemas de recirculación, ¿sí? En sistemas multitróficos, como comentaba Almendra, ¿sí? Usando el alga que sale de un cultivo de un pez de alto valor, como puede ser el pez limón o un salmónido, en la fase de agua dulce, de agua salada, perdón, podría llegar a funcionar. Entonces, nada, me motiva mucho que hayan personas que estén mirando hoy a las algas, porque no solo es, digamos, bueno como una diversificación productiva, sino también como una estrategia para el cambio climático. Anita, ¿te puedo hacer una intervención? Sí. A mí me parece que lo que decís está muy bueno. Lo que estaría todavía mejor es eso que decís, que tratemos de llevarlo a la práctica. Es decir,
¿cómo hacemos para juntar a los acuicultores que hay con o sea, la oferta y la demanda? ¿Cómo hacemos para que haya un inversor que junte cabezas de acuicultores, que se capacite con los australianos y que pongan a disposición de los ganaderos que indudablemente les va a gustar incrementar su producción un 20%, recibir bonos de carbono y precios diferenciados? Es decir, las condiciones están. El próximo webinario que tenemos que hacer es traer a las personas que van a debatir una estrategia para llevarlo a la práctica. Sin una estrategia, o sea, es un sueño. Yo creo que no es un sueño. Como bien decía Iván Trimarchi pero sin estrategia no se realiza. Esto te estoy diciendo. Yo creo que sin estrategia, estoy de acuerdo con la estrategia. Siempre está bueno tener una estrategia, pero si es un buen negocio y se puede hacer en Argentina, ¿por qué no? Yo estaría más enfocada en una prefactibilidad técnica y que de repente existan las personas que quieran invertir en esto porque creen verdaderamente que esto va a ser beneficioso para la actividad ganadera. Entonces, me parece que tendría que haber una estrategia así. Capacitarnos me encanta, de hecho a eso me dedico, a capacitar, a generar alianzas estratégicas, a hacer, digamos, proyectos piloto. Eso está bárbaro, pero si verdaderamente se abre esto como un potencial negocio, es porque las condiciones están dadas, y están dadas por la economía y por la factibilidad técnica del proceso. Bien, o sea que estás más o menos de acuerdo en que el próximo webinario tendría que hablar de factibilidad técnica, tendrían que estar acá personas del mundo de la acuicultura y del mundo del emprendedurismo, y la demanda se tendría que organizar. Tendría que haber algunos Yo creo que hay como, imagínate, de compra. Si la demanda existe, porque esto verdaderamente funciona, va a ser una zanahoria excelente para los acuicultores. Entonces, bien, pero nosotros queremos saber cómo hacemos nosotros para ayudar a que esto se concrete, decíamos. Sí, Andrés. Sí, perdón que les interrumpa, pero en el grupo con el que yo estaba hay una señorita que se llama María Betania Viegas. Ella y su familia se dedican al cultivo de otro tipo de algas en el sur del Chubut. Vos antes preguntabas, ¿será posible el cultivo de esas algas, Asparagopsis y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, en el sur de la Patagonia? Ahí tenés una señorita que está online, escuchando todo esto, a pesar que se perdió la primera parte, pero seguramente... Démosle la palabra. Cultiva otras algas ella, pero seguramente que le interesará muchísimo conectarse con Ana. Algas, pero es nalga. Hable, María Betania. Sí, nos conocemos, estamos en el proceso de tratar de que se concrete. Así es, Betu estuvo en nuestro programa Azul. Sí, son muchos desafíos y son muchos factores que tienen que darse para que, digamos, la actividad realmente se consolide, pero bueno, hay quienes perseveran como Ana, instalando y compartiendo su saber y los desafíos que identifica. Bueno, yo del lado de la comunidad, por una historia vinculada al mar también, tratando de que se materialice también y que no queden en prácticas extractivas chiquitas, sino que sea una actividad productiva fuerte. Así que bueno, nada, estaremos sorteando los pormenores, pero bueno, es todo un proceso que se va dando. ¿Qué necesitan, María, desde tu punto de vista? ¿Qué hace falta para que esto se catalice? Que haya ya un mercado de productores de alga y una demanda conectados. Yo creo que la demanda está en realidad en pequeña escala. Hay una cuestión cultural que todavía no está muy instalado en nuestro país, en nuestra zona, y digamos, hay una demanda chica en el mercado local, por lo menos interno. ¿Pero de qué algas estás hablando? ¿Estás hablando de Asparagopsis? No, de esas no, de otras. Hablemos de Asparagopsis, porque acá hay una demanda potencial monstruosa, porque hay muchas vacas en Latinoamérica, una demanda potencial monstruosa de Asparagopsis. Y no hay producción. ¿Sabés algo de Asparagopsis? No, por eso estoy con otra de las líneas y con esa particular no, por eso estaba... No, claro. Bueno, sí. Yo estuve haciendo un relevamiento a Asparagopsis. Hay muy pocos registros de la existencia de la especie en Patagonia. Vendría a ser una especie exótica o casi exótica, pero por las temperaturas no se adapta con facilidad, y de hecho este webinar
invité a 2 científicos del CENPAT que estuvieron y después salieron, en donde, bueno, justamente los traje a ellos para que comenten eso, ¿no? De que no hay registros, pero sí se puede generar en cultivos cerrados, que era un poco lo que estaba haciendo Almendra. Bien, pero ¿cómo hacemos para conectar a los poderes que podrían llevar eso a cabo? Es decir, ahí está Paula. Paulita. Paula hay que Raffo admitirla. del CENPAT. ¿Ya la admitieron? Sí, está en el chat. ¿Qué No sé tal? ¿Cómo están? Hola, Paula. Sí, ahí estuvimos en un grupo con Almendra justo, así que fue súper interesante. Sí, la verdad es que es un tema que está en auge, que se está tratando bastante entre distintos sectores, investigadores, que pertenecen a distintos, agronomía, química y demás. La realidad es que este género no lo tenemos acá en Argentina, que bueno, obviamente uno de los riesgos es que una de las especies es invasora, igual la tolerancia térmica, como dijo Anita recién, tienen, bueno, para adaptarse a lo que es Patagonia, en aguas abiertas obviamente no podría ser, menos la especie invasora, pero lo que sí, digamos, la primera pregunta que surgió es, uno cuando no tiene específico, o sea, esa especie lo que hace es ir un poquito más arriba dentro del mismo grupo, para ver si está ese compuesto y en qué cantidad, y entonces lo primero que se explora es si hay géneros o especies locales que tengan el mismo compuesto. Si tienen el mismo compuesto, ¿cuánto eso ya hay? se estudió, ¿eh? Ya los australianos estudiaron un montón de especies y unas muy parecidas, incluso te habrá contado Almendra que tenían una que se les mezclaba, que era muy parecida, pero no tenían la misma cantidad de bromoformo y descartaron montones de especies. 30 especies, tengo entendido, no sé si... Sí. Claro, ahí la segunda pregunta, o sea, la primera pregunta siempre obviamente es explorar las especies locales, porque en ese caso el cultivo tiene un montón de ventajas. La segunda pregunta es, si no se pudiera lograr con las especies locales, el desafío es ver realmente de traer una especie, dónde se cultivaría, cómo se cultivaría y demás, y cuál es el costo. Y realmente el costo seguramente puede ser muy elevado. En Suecia, que hace más frío que en la Argentina, es el caso que mostré de que ya llegaron al supermercado con carne, pero yo creo que en cantidades homeopáticas, es decir, con muy poquitito, en un supermercado, porque seguramente tienen un costo, lo hacen todo todo en laboratorio, todo en invernadero, ¿no? Con luz artificial incluso. Entonces, ellos lo lograron, pero a nivel experimental, supongo yo, y seguramente con mucho subsidio. La cosa es ver si hay una curva de aprendizaje y una baja de costos en la escala, a la larga. Pero esto es una cosa a desarrollar. Nuestro rol acá en el webinario es tratar de juntar a la gente que puede ponerse de acuerdo en que esto sea posible. Es decir, hay empresas que necesitan, como dijo Aleandra, pagar su culpa, por decirlo en breve, ¿no? Pagar por lo que emiten, limpiar su huella. Y otros que podrían con esa financiación desarrollar una industria con el know-how generado en Australia. Y obviamente con la aspiración de una curva de aprendizaje que reduzca costos en la escala. Pero me parece que no es simplemente cuestión, antes de irnos, porque yo siento que ya esto está terminando, no es solamente cuestión de hablarlo, sino de traer a las personas adecuadas ya pintados para la guerra y venir a lucharla, a mí me ponernos de gustaría hacer acuerdo. una consulta a Almendra. Y me gustaría saber, la empresa donde vos estás trabajando, más o menos la producción que tienen del alga, mensual o anual, como para poder dimensionar lo que tendría que hacerse acá. Sí, lo que pasa es que nosotros apenas estamos saliendo de esta fase de laboratorio, entonces apenas estamos dando el siguiente paso, hacerlo a gran escala. Entonces todavía no tenemos esa producción, o sea, esperamos todavía que nos va a tomar tal vez 1 año y medio más o 2 años más o menos para tener esta producción de ya poder vender al mercado ganadero. Entonces, por el momento no tengo las cifras. Está.
Sí, la otra que te iba a hacer era a quién se lo estaban vendiendo hoy, pero todavía no están. Bueno, de hecho ahorita como se están haciendo estas, digamos, conexiones para ver que ya que esté disponible, nosotros vamos a poder vender el producto a los ganaderos que estén interesados en adquirirlo. Ok, gracias. Yo tengo una moción, me parece que sería interesantísimo generar algún tipo de gira por Australia, ir a ver. Iván, ¿cómo la ves? Que nos vayamos a Australia a conocer todas estas producciones, eso sería genial, que el empresario pueda ir y ver de que esto es real en algunos lugares, pero antes no pecar de una factibilidad técnica que verdaderamente lo podamos hacer en Argentina, desde todos los puntos de vista ambiental, reglamentario, legal. Claro, pero de eso, justamente eso es lo que me encanta que digas, porque entonces eso es lo que hay que hablar en el próximo webinario, ir construyendo los escalones para subir. Mientras estamos hablando, me acaba de hablar Héctor Huergo, que tiene un programa de televisión en el agro, para pedirme si podemos hablar de esto mañana a las 13, hacer una nota. Entonces, a lo mejor de una nota como esa surgen más interesados, se va concentrando. Lo que nos interesa es que el tema esté en la agenda pública y vaya concretándose, acercándose los actores, los inversionistas, los empresarios, el resto de los latinoamericanos. Hubo muchísimos argentinos y pocos de otros países. En el próximo webinario esperamos tener más convocatorias. Damas y caballeros, yo siento que hemos Perdona, Francis, una cosa quiero agregar. Acá tenemos un ecuatoriano. A ver, Emilio. Bueno, hola con todos. Yo estoy desde acá, desde el País Vasco, San Sebastián, y solo quería agregar que, bueno, pues yo trabajo con biomateriales. Las algas son una excelente fuente de biomateriales. Pienso que también viéndolo por fuera de la agricultura, existen un montón de posibilidades para explorar en este tema. Solo quería dejar eso por ahí. Por ahí he puesto en el chat mi correo por si alguien quiere contactarme y podemos conversarlo algún otro rato. Buenísimo. O sea que a lo mejor puede haber un subproducto, o sea, se le saca el bromoformo y con el resto de la alga hacemos cepillos de dientes. De economía circular. O envases de botella. Damas y caballeros, tenemos... En la sala, sin darle un espacio pequeño, aunque sea, a Eliana, que fue parte de un grupito conmigo, que tenía algunas sugerencias interesantes de cara al próximo webinario. No sé si, Eliana, querés hacerlas en voz alta o querés que yo las resuma, pero adelante, tenés la palabra. Hola, buenas tardes. Me hiciste hablar. No, simplemente... Era una picardía. No, en realidad no decía nada porque está muy vinculado a lo que hablaban antes de la factibilidad técnica y a lo que decía Ana. Por ahí la parte de la factibilidad técnica vinculada Eliana, a las cuestiones legales. Eliana, ¿cuál es tu profesión? ¿Tu rol en la vida de esto? Yo soy ingeniera ambiental, trabajo en una empresa dedicada a la nutrición animal que es una empresa familiar que nos dedicamos a hacer probióticos principalmente, y a su vez hago acuaponia. Estamos en el norte de la provincia de Santa Fe. Entonces es como que estoy vinculada un poquito con todo. No, yo lo que decía en el pequeño grupo es que está bueno por ahí incluir esta parte de la factibilidad técnica que tiene que ver con las autoridades de control, por ejemplo, ver qué opina SENASA en todo esto. Porque, digamos, yo como empresa dedicada a la elaboración de alimentos para bovinos, podría empezar a desarrollar cuestiones que tengan incluida al alga o algún aditivo derivado del alga. Pero sí o sí necesito tener un certificado de inscripción de ese producto, digamos. Entonces, no sé cuál es la idea. Me comí no estuve en los primeros 15, 20 minutos de la reunión, así que capaz que abordaron algo de esto, porque no sé cuál es la idea de si es la empresa australiana que va a registrar un aditivo del alga en Argentina, si en Argentina se va a cultivar el alga y las empresas van a registrar un producto o el alga o el aditivo
esa parte, digamos, cómo se instrumentaría legalmente para que uno pudiera adquirirlo y desarrollar un producto para bovinos. Buena pregunta, ese tema no lo hemos tocado. Tiene que ver con la factibilidad técnica, digamos, que se hablaba antes. Sí, eso, Sí, perdón, a incluir en el próximo. Sí, Anita. me parece que todas esas cosas que está diciendo Eliana son factibilidad técnica. O sea, cuando uno evalúa la factibilidad técnica, que en definitiva lo que los australianos van a venir a enseñarnos es a cómo producirlo. O sea, el desafío está en nosotros, en los acuicultores, en que podamos desarrollar este cultivo. Pero para que eso se ocurra, en el siguiente webinar tiene que estar la gente que te deja cultivar. Entonces, toda esa normativa ya está escrita, está súper clara, y ahí me parece que son parte importante en quiénes son los actores claves para que esto se desarrolle. Muchas gracias, Anita. Bien, últimos 2 expositores. ¿Quién quiere decir algo? Últimas 2 en oferta. Se fue. ¿Cerramos acá? ¿Nos despedimos cariñosamente en silencio? Muchas gracias. Que participó, que no pudo estar, pero le aclaramos que podía ver la grabación del evento, así que los que no supieron que se estuvo grabando, toda la grabación del webinario va a estar disponible para todos aquellos que llegaron más tarde o que se anotaron y no pudieron participar, ¿no? Buenísimo. Arrivederci, caros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau, Hasta chau. luego. Gracias.